Imagina que el mundo tuviera un color que no podemos nombrar, un brillo suave que señala norte y sur como una caricia en el aire. Para ciertas criaturas ese brillo existe, no tiene tinta ni sonido, es el campo magnético de la Tierra rozando un sentido que nosotros apenas intuimos. La Tierra es un imán gigantesco con polos y líneas de fuerza que atraviesan océanos y montañas, cambian con el tiempo y vibran cuando el Sol se inquieta. Ese tejido invisible es mapa, reloj y camino para millones de animales que migran, cazan o vuelven a casa sin mirar un cartel. Si pudiéramos verlo, quizá descubriríamos que siempre hemos caminado dentro de un río. Los petirrojos se marchan de noche para evitar depredadores y ahorrar energía, pero la oscuridad no les cierra el mapa. En el crepúsculo leen el cielo, y cuando todo queda negro, encienden otro instrumento, una brújula que depende de la luz azul y del magnetismo. No miran una flecha, sienten patrones débiles en la retina que les dicen en qué dirección se inclina el mundo. Ese ver sin ver es suficiente para sostener una ruta que cabe en un cuerpo de pocos gramos. Lo que para nosotros sería azar, para ellos es geografía íntima. En el fondo del ojo hay proteínas llamadas criptocromos que responden a la luz. En algunas especies, al absorber un fotón, forman parejas de electrones con espines que pueden cambiar de estado por la influencia de un campo magnético. Ese cambio altera reacciones químicas y en conjunto podría dibujar un contraste sutil sobre la visión. No es una imagen nítida, es una textura, como un velo que gira cuando tú giras. La brújula no está en la mano, está en la luz que entra por los ojos. Hay otra estrategia, más minera, más física, basada en cristales microscópicos de magnetita incrustados en tejidos. La magnetita siente el empuje del campo y transmite fuerzas a neuronas cercanas. Es una palanca diminuta que convierte líneas invisibles en señales nerviosas. Un grano de hierro orienta una vida entera. Algunas especies podrían combinar los dos caminos y ganar redundancia. Las tortugas marinas nacen de noche y corren hacia la franja más luminosa del horizonte para encontrar el mar. Una vez dentro pierden la costa y sin embargo no pierden dirección. El campo magnético cambia de inclinación y de intensidad según la latitud y ellas aprenden esa firma como si fuera un código postal del océano. Guardan un mapa que no está en una pantalla, está en la cabeza y en el caparazón. Años después regresan a playas muy cercanas a donde nacieron, como si el planeta tuviera memoria en su piel. Cuando la corriente las aleja, ajustan rumbo al sentir que la inclinación ha cambiado unos grados. No cuentan kilómetros, leen el lenguaje del imán terrestre y deciden sin dudar. La brújula no les dice todo, pero les dice lo suficiente. Una pequeña diferencia de campo puede ser la frontera entre perderse y volver. Ese margen de error cabe en la yema de una aleta. Los perros viven con nosotros y a veces dejan pistas discretas de su relación con el magnetismo. Algunos estudios observaron que suelen alinearse norte-sur cuando hacen sus necesidades en días geomagnéticamente tranquilos. Es un comportamiento cotidiano que sugiere que perciben el eje de la Tierra sin pensarlo. En pruebas de orientación, hay perros que regresan por atajos como si activaran una brújula interna. No llevan mapa, llevan un hilo entre el lugar de origen y su propio cuerpo. La ruta del perro podría implicar magnetita en nervios asociados al hocico o al oído, y señales que llegan a áreas cerebrales de navegación. Quizá integren olores, recuerdos, caminos y campo magnético en una sola decisión. Ese cóctel sensorial hace que un giro parezca un presentimiento y no un cálculo. La naturaleza no separa sentidos, los mezcla. De esa mezcla nace un regreso perfecto. El magnetismo también aparece en ganado que se alinea al pastar según imágenes satelitales, con cautela sobre la interpretación. Las ballenas podrían notarlo durante sus travesías largas, y algunos varamientos se han discutido a la luz de tormentas solares. Los salmónidos siguen ríos y mareas, y tal vez usan el campo como segundo plano de su mapa químico. Cada especie combina señales del entorno a su manera. El campo no es la única guía, es un hilo entre otros hilos. Criptocromos y magnetita resumen dos vías, química y física, para tocar lo invisible. Los criptocromos dependen de la luz azul y del estado de los espines, y son sensibles a interferencias. La magnetita responde incluso en oscuridad, pero necesita transductores mecánicos finísimos. Ambas vías son sutiles y se estropean con ruido, campos artificiales o cambios bruscos. La brújula de la vida exige silencio alrededor. Hay bacterias que nadan siguiendo el campo con cadenas de magnetita como si llevaran un collar de perlas metálicas. Sus órganos de magnetismo son sencillos y evidentes, una ingeniería natural pura. En aves y tortugas, la anatomía se vuelve esquiva y la señal es débil pero real. La evolución encontró maneras distintas de llegar al mismo destino. Donde hay una ruta,
hay un sentido que la acompaña. ¿Y nosotros? ¿Tenemos algo así? En la retina humana existen criptocromos que cumplen tareas de reloj biológico y regulación de luz. Algunas investigaciones han sugerido que ciertos criptocromos humanos podrían mostrar sensibilidad magnética en laboratorio. También hay experimentos donde rotar campos geomagnéticos en oscuridad alteró patrones eléctricos del cerebro en ciertos participantes. El comportamiento no cambió de forma clara, pero el cerebro sí escuchó algo. Otras veces, esos resultados no se replicaron o fueron débiles, y la discusión sigue abierta. Tal vez el sentido esté dormido, o sea un residuo, o necesite entrenamiento para despertar. Tal vez nunca fue fuerte en nuestra especie porque no lo necesitamos en la vida diaria. Somos animales de mapas y faros, de historia compartida y caminos marcados. La tecnología llenó el hueco que un sexto sentido no ocupó. Imagina que pudiéramos sentirlo con claridad. Entrarías en una ciudad desconocida y notarías un tirón dulce hacia el norte. Los giros tendrían una textura distinta según el ángulo, como si una mano invisible tocara tu hombro derecho o izquierdo. Serías consciente de la inclinación del campo como del peso de una mochila, y lo olvidarías hasta que cambie. La orientación dejaría de ser un dato y pasaría a ser una sensación. La memoria espacial se anclaría a ese fondo estable, y recordar un lugar sería recordar su firma magnética. Los ciegos podrían entrenar ese canal para moverse con más seguridad, sin depender tanto de señales sonoras. Los niños jugarían a buscar líneas magnéticas en patios de colegio, como quien explora ríos. Las brújulas quedarían como juguetes bellos, una traducción de un idioma que ya sabríamos. La frase "estoy perdido" perdería un poco de sentido. La arquitectura podría dialogar con ese sentido, alineando edificios y plazas para que el cuerpo se sienta en armonía con el campo. Algunas culturas ya han jugado con orientaciones cardinales por razones simbólicas y prácticas. Con un sentido magnético afinado, diseñaríamos barrios que fluyen mejor. El confort incluiría coordenadas invisibles además de luz y temperatura. La ciudad tendría nervio y brújula. El arte recogería esa percepción con colores que evocan giros, con música que imita el suave desvío del norte magnético. Los coreógrafos harían girar a sus bailarines como compases humanos. La poesía llamaría al campo la línea que sostiene los días, y tal vez la pintura inventaría una nueva paleta para el invisible, una estética de lo que no se ve pero se siente. También cambiaría nuestra relación con las tormentas solares. No solo hablaríamos de apagones posibles, hablaríamos de mareas en el sentido, de días en que norte vibra. La meteorología espacial sería parte del pronóstico emocional. Planificaríamos viajes evitando latitudes donde el sentido se vuelve ruidoso. El cielo tendría clima para la piel. Habría dilemas nuevos, porque ya los hay para aves y tortugas. Los cables, motores y antenas generan campos locales que distorsionan el paisaje magnético. Si las ciudades amplifican ese ruido, no es raro que algunos animales se desorienten. Cuidar el magnetismo limpio en rutas críticas podría ser una política de conservación. Sería proteger un mapa que no está en papel. En playas de anidación se podría estudiar la huella magnética para entender por qué algunas cohortes regresan menos. En corredores migratorios se cartografiarían manchas de ruido para mitigar su efecto. Nuestros puertos y aerogeneradores tendrían protocolos para no crear laberintos invisibles. La ecología del magnetismo nacería como disciplina con urgencia práctica. Es una ciencia que cruza biología, geofísica e ingeniería. Nosotros mismos podríamos entrenar sustitutos, cinturones o pulseras que vibran cuando miras al norte. Ya existen prototipos. Con semanas de uso, el cerebro aprende a integrarlo como un sentido más. Es un atajo para asomarnos al mundo de los animales magnéticos. Un puente artificial hacia una puerta natural. A veces hay que construir el oído para escuchar la música. Al final, todos estos hallazgos no nos hacen menos humanos, nos vuelven más humildes. La Tierra hablaba y no teníamos el oído puesto, otros sí. La vida ha tejido estrategias para escuchar lo que a nosotros se nos escapa. Podemos estudiar esos hilos y, con cuidado, aprender de ellos sin romperlos. La ciencia, cuando se hace con respeto, es otra forma de afinación. Tal vez nunca veamos el magnetismo como un color, pero podemos aprender a imaginarlo con rigor y emoción. Podemos defender a quienes dependen de él y diseñar tecnologías que no tapen esa voz. Y podemos aceptar que nuestros sentidos son una muestra, no el catálogo completo. El mundo es más grande que nuestras palabras y más fino que nuestra piel. Ahí, en lo que falta, hay misterio y también responsabilidad.
Quizá por eso nos fascina pensar cómo sería sentir el norte debajo de la piel. Es una promesa de pertenencia, una manera de recordar que caminamos sobre un planeta vivo. Si un día en silencio notas un tirón leve hacia un lado, tal vez no sea casualidad, tal vez sea el eco de un sentido antiguo que espera su turno, o el recuerdo de un animal que sin saberlo nos estaba contando el camino. Si este magnetismo invisible te encendió una pregunta, acompáñanos. Suscríbete a Univérgico en YouTube, activa la campana y comparte este video con quien siente la brújula en los huesos contigo. Cada semana exploramos ciencia, cosmos, naturaleza y misterio con historias que sorprenden y emocionan.